Esta bomba es para clientes que pagan, no para basura como tú. La voz del oficial Tanner cortó el aire húmedo de la tarde. Tanner hizo un gesto a su compañero. No solo vieron a Marcus Kane en la gasolinera, vieron también a su esposa y a su hijo en la camioneta, como parte del problema. Después de empujar a Marcus, Tanner vio al chico grabando. Abrió la puerta de golpe y le arrancó el teléfono de la mano. Mientras la madre del muchacho gritaba, el otro policía apuntó su pistola taser para hacerla callar. Pensaban que estaban dándole una lección a la familia de un delincuente. No tenían idea de que acababan de atacar a un alto miembro de los Hells Angels. Antes de continuar, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. La tarde cae pesada y húmeda, envolviendo a la familia Kane como una manta espesa. Marcus está junto a su reluciente Harley, una mano en la bomba de gasolina, su chaleco de cuero gastado atrapando los últimos rayos del sol. El parche de los Hells Angels en su espalda se siente especialmente visible hoy, aunque parcialmente cubierto por su chaqueta de motociclista. Tanya observa desde el interior del SUV, con los dedos tamborileando nerviosamente sobre el volante. Años de matrimonio con Marcus le han dado un sexto sentido para el peligro, y ahora cada fibra de su ser le dice que algo anda mal. Mira por el espejo retrovisor a Darius, que empieza a desperezarse de su siesta, sus ojos acostumbrándose a la luz que se desvanece. Los faros del coche patrulla proyectan largas sombras sobre el concreto agrietado de la estación. Marcus mantiene la compostura, su entrenamiento militar evidente en su postura recta y sus movimientos medidos. Ha estado en situaciones así antes. Las miradas de reojo, la tensión que crece como electricidad antes de una tormenta. A través de las ventanas sucias de la tienda, el cajero observa con evidente interés. Los dos hombres locales que estaban junto a su camioneta ahora se apoyan en el capó, sin molestarse en ocultar sus miradas. Su calcomanía de la bandera confederada parece brillar con la luz del atardecer, una declaración silenciosa de sus creencias. Darius se endereza en su asiento, ya completamente despierto. A los 13 años es lo bastante mayor para entender el peso de esos momentos. Ha visto esa mirada en los ojos de la gente antes, la que reduce a su padre a nada más que su color de piel, ignorando al marine condecorado y al motociclista respetado que hay debajo. La bomba hace clic, rompiendo el pesado silencio. Marcus mueve las manos lentamente, con precisión, mientras coloca la boquilla en su sitio. El motor del coche patrulla sigue encendido, un ronroneo bajo que combina con la tensión creciente dentro del sub. Tanya toma su teléfono y lo coloca en el regazo, un hábito nacido de demasiadas noticias y demasiados sustos. Ve a Darius haciendo lo mismo, su rostro joven serio más allá de su edad. Los oficiales permanecen dentro de su vehículo, pero su presencia se siente como un foco apuntando directamente a Marcus. Uno de ellos habla por la radio. Sus palabras son inaudibles, pero su intención es clara. Están esperando, observando, buscando cualquier excusa para actuar. Marcus se limpia las manos cuidadosamente con una toalla de papel. Sus anillos brillan, el del cuerpo de marines en una mano y su alianza en la otra. Cada movimiento es deliberado, controlado. Con los años ha aprendido que, en momentos así, el control lo es todo. El aire acondicionado del SUV zumba suavemente mientras Tanya baja un poco la ventana. «Cariño», dice en voz baja, «deberíamos irnos». Su voz lleva el peso de la experiencia, de saber cuán rápido estas situaciones pueden volverse peligrosas. Dos vehículos más entran a la estación. Una camioneta polvorienta y otro coche patrulla. La tranquila tarde de repente se siente abarrotada. Marcus puede sentir las miradas sobre él, el juicio silencioso, los prejuicios formándose en las mentes de los extraños. Darius se inclina hacia adelante en su asiento, grabando discretamente con el teléfono. Otra lección aprendida demasiado pronto, enseñada por su padre. Documenta todo. Mantente callado, mantente a salvo. La luz roja de su teléfono parpadea con ritmo constante, capturando la escena mientras se desarrolla. El primer par de oficiales finalmente sale de su coche. Sus botas crujen sobre la grava suelta. Una banda sonora ominosa que acompaña su avance. El más alto, con una placa que dice Blake, apoya la mano de forma aparentemente casual
sobre su funda, un gesto que no tiene nada de casual. Marcus se lleva la mano al bolsillo para sacar la cartera, manteniendo sus movimientos visibles y lentos. El cuero de su chaleco cruje levemente cuando se gira, encarando a los agentes que se aproximan con la silenciosa dignidad que se ha convertido en su armadura a lo largo de los años. Las luces fluorescentes de la gasolinera parpadean al encenderse en el crepúsculo creciente, proyectando sombras duras sobre los rostros de todos. La escena parece suspendida en el tiempo. Marcus junto a su Harley, los oficiales avanzando, Tanya y Darius observando desde el SUV, y los curiosos locales esperando que algo ocurra. Una polilla revolotea cerca de la luz más próxima, creando sombras danzantes sobre el cemento. El aire húmedo se vuelve más espeso con cada segundo que pasa, cargado de palabras no dichas y de una tensión apenas contenida. El clic de la bomba de gasolina parece cosa de horas atrás, reemplazado por el sonido de pasos que se acercan y el murmullo lejano de las radios policiales. Las manos de Tanya se aferran con fuerza al volante. Su entrenamiento como enfermera le permite mantener una calma exterior mientras su corazón late con fuerza. Sabe que Marcus afrontará esto con la misma serenidad que ha demostrado tantas veces antes. El oficial Tanner avanza hacia Marcus, sus botas golpeando el pavimento con fuerza deliberada. Su rostro se tuerce en una mueca mientras acorta la distancia, la mano ya apoyada sobre su arma. «Pon las manos donde pueda verlas», ladra. «Tenemos reportes de alguien que coincide con tu descripción robando la tienda de Williams, allá en la carretera». Marcus mantiene sus movimientos medidos y tranquilos, con décadas de disciplina militar reflejadas en su mirada firme. «Señor, he estado viajando con mi familia todo el día». «Solo estamos de paso», responde, moviendo lentamente las manos hacia su cartera. «He dicho, las manos donde pueda verlas». La voz de Tanner corta el aire húmedo como un látigo. El ayudante Cole rodea la Harley de Marcus, pasando los dedos por el cromo con evidente desprecio. Sus ojos se detienen en el parche de Hells Angels y su labio se curva con desdén. Dentro del SUV, las manos de Darius tiemblan ligeramente mientras acomoda su teléfono, asegurándose de que la cámara capture todo. El icono de grabación palpita en rojo, constante como un latido. Su padre le había enseñado para momentos así. Mantén la calma, documenta todo, deja que la verdad hable por sí misma. Identificación y registro. Ahora, exige Tanner, su voz cortando el aire de la tarde. Marcus entrega los documentos con cuidado deliberado, sin apartar la vista. El oficial se los arrebata, apenas los mira y los lanza de vuelta. Veterano del Cuerpo de Marines, vicepresidente de los Hells Angels. Sí, claro. La radio de Cole chispea con estática mientras termina de rodear la moto. Central, verifiquen estas placas, dice apoyando la otra mano sobre su taser, el pulgar acariciando el mango. Las luces fluorescentes de la gasolinera proyectan sombras severas sobre su rostro, acentuando las líneas de sospecha grabadas en él. «Pareces muy nervioso», dice Tanner, acercando su rostro al de Marcus. «Tienes los ojos vidriosos. ¿Estás drogado?» Le clava un dedo en el pecho, un gesto cargado de desafío y desprecio. Marcus se mantiene firme, la voz serena y clara. «No, señor. No consumo drogas. Solo intento llevar a mi familia a casa sana y salva». Sus manos siguen visibles. Su postura no es amenazante, pero sí digna. «De rodillas», ordena Tanner, con saliva volando de sus labios. Cuando Marcus no obedece de inmediato, lo empuja con fuerza. «He dicho, de rodillas». Marcus planta los pies, manteniendo el equilibrio. «Está fuera de lugar, oficial. Le he mostrado mi identificación. He cooperado. No hay motivo para esto». El rostro de Tanner se enciende de furia. Sus ojos captan el brillo de la pantalla del teléfono de Darius a través de la ventana del sub. En 3 zancadas rápidas, llega al coche. Abre la puerta de un tirón y arrebata el dispositivo de las manos del muchacho. El teléfono cae al suelo con un crujido terrible, fragmentos esparciéndose sobre el pavimento manchado de gasolina. «¡No!». El grito de Tanya atraviesa el aire nocturno. Ella se inclina instintivamente hacia su hijo, pero se queda inmóvil cuando Cole saca su taser, el punto rojo del láser bailando sobre el pecho de Marcus. «Última oportunidad, Cole.
advierte Cole con el dedo tenso sobre el gatillo. De rodillas, Marcus levanta las manos lentamente, las palmas hacia adelante. Mi hijo está mirando, dice con la voz tensa, cargada de emoción contenida. Mi niño está justo ahí. No hagas esto. Sus ojos se mueven entre los agentes, calculando, midiendo la distancia hasta su familia. La paciencia de Tanner agotándose en un instante congelado. Tanner se lanza hacia adelante, agarrando el chaleco de cuero de Marcus con ambas manos. El material cruje mientras intenta forzarlo hacia el suelo, pero los años de entrenamiento militar y supervivencia callejera de Marcus entran en acción. Desvía su peso, redirigiendo el impulso de Tanner sin lanzar un solo golpe. Cole aprovecha la oportunidad, abalanzándose desde atrás. Su hombro impacta en la parte baja de la espalda de Marcus, empujándolos a ambos hacia el surtidor de gasolina. El golpe provoca una lluvia de combustible sobre el cemento, creando destellos iridiscentes bajo las duras luces de la estación. Caen al suelo con fuerza. Marcus gira, intentando proteger su cabeza del concreto, pero la rodilla de Tanner se clava en su espalda. El peso de la gente lo aplasta, presionando su rostro contra la superficie áspera. El sabor metálico de la sangre llena su boca cuando su labio se abre contra el pavimento. «Deja de resistirte», grita Tanner. Aunque Marcus no ha lanzado un solo golpe, la gasolina derramada empapa su ropa, mezclándose con la sangre que ahora gotea de su rostro. Los gritos de Tanya resuenan por todo el estacionamiento. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Ayúdenos!». Su voz se quiebra de desesperación mientras ve a su esposo inmovilizado en el suelo. Darius se encoge contra el asiento del coche, las lágrimas corriendo por su rostro, su teléfono roto tirado inútilmente en el suelo. «Estás bajo arresto», jadea Tanner entre respiraciones agitadas, luchando por mantener el control. El olor a combustible se intensifica. El charco se extiende bajo ellos como un espejo oscuro que refleja las luces crudas de la estación. Marcus no contraataca. No puede. No con Darius mirando. No con los gritos aterrorizados de Tanya resonando en sus oídos. Siente el sabor de la sangre y la gasolina, la aspereza del concreto contra su mejilla, el peso de ambos agentes sobre su espalda. Su instinto militar le grita que se defienda, pero su corazón sabe que no debe hacerlo. Un solo movimiento en falso, un gesto malinterpretado, y todo podría volverse fatal. Las cámaras de seguridad de la estación zumban en silencio arriba, capturando cada momento de la injusticia que se desarrolla. Los curiosos locales ya tienen sus teléfonos en alto. Demasiado tarde para grabar el comienzo, pero filmando de todos modos. El aire de la tarde se vuelve más denso. La humedad hace difícil respirar mientras Marcus yace presionado contra el concreto empapado de combustible. Cuando Tanner le tira de los brazos para esposarlo, el chaleco de cuero se desplaza y se abre. El emblema rojo y blanco de la calavera de los Hells Angels brilla bajo las luces fluorescentes, con las palabras Vice President claramente visibles en el parche inferior. El agarre de Cole se afloja al instante. Su rostro pierde color cuando comprende lo que está viendo. «No puede ser», murmura dando un paso atrás involuntario. Los dedos de Tanner se quedan inmóviles sobre las esposas, el metal medio cerrado alrededor de una de las muñecas de Marcus. Un rugido distante de motocicletas llena el silencio repentino, creciendo más fuerte con cada segundo. El sonido vibra a través del concreto, un trueno rodante que hace temblar los surtidores. «Eligieron la noche equivocada, muchachos», dice Marcus en voz baja, aún con la cara contra el pavimento. La sangre gotea de su labio partido, mezclándose con la gasolina derramada en un remolino rosado. La primera moto aparece en la esquina. Una enorme Harley negra, su cromo reflejando las luces de la estación como relámpagos. Detrás de ella, más motocicletas emergen de la oscuridad, llenando la calle con su rugido colectivo. La formación es cerrada, disciplinada. Cada motociclista lleva los mismos colores que Marcus en la espalda. Ricky Bones McGraw encabeza el grupo, su rostro curtido e implacable mientras guía su moto hacia la estación. El resto de la caravana lo sigue, rodeando la escena en un semicírculo preciso. Los motores quedan al ralentí en perfecta sincronía,
emitiendo un gruñido bajo y amenazante que parece venir de todas partes a la vez. Bones apaga el motor y desmonta con una gracia fluida que desmiente su tamaño. Sus botas golpean el asfalto con fuerza decidida mientras avanza, cada paso medido y con propósito. El parche en su pecho lo identifica como presidente del capítulo, y sus ojos arden con una furia controlada mientras observa la escena. «Acabas de agredir a uno de los nuestros», gruñe. Su voz se impone a pesar de su bajo volumen. Las palabras parecen empujar físicamente a los oficiales, obligándolos a retroceder un poco más. La mano de Cole tiembla ligeramente cuando alcanza su radio, pero se lo piensa mejor. La valentía de Tanner se ha desvanecido, reemplazada por el pálido rostro de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error terrible. Las esposas cuelgan del puño de Marcus, olvidadas. Marcus permanece inmóvil, su voz firme y controlada. «Déjame levantarme antes de que esto se ponga feo». Las palabras no son una amenaza, sino una advertencia, ofrecida más por el bien del oficial que por el suyo propio. Más motociclistas desmontan, sus botas creando un ritmo sobre el pavimento, mientras se mueven para formar un círculo más cerrado. El aire se vuelve denso con la tensión y el olor a escape mezclado con combustible derramado. Los demás clientes de la estación se han refugiado en sus vehículos, observando la escena a través de ventanillas entreabiertas. Cole mira a su compañero, luego al creciente grupo de figuras vestidas de cuero. Su entrenamiento nunca cubrió un escenario así. Lentamente quita la rodilla de la espalda de Marcus y se aparta, con las manos ligeramente levantadas. «Números de placa», exige Bones, sacando su teléfono. «Los dos, ahora». La boca de Tanner se abre y se cierra, pero no sale palabra alguna. Su mano se ha alejado del arma y su postura agresiva se ha derrumbado en algo que roza la sumisión. «¿Y yo?», tartamudea Tanner, su confianza anterior completamente ausente. 4793, recita Cole con rapidez, dando un codazo a su compañero. «El suyo es 5818. Marcus se incorpora con cuidado deliberado, sus movimientos controlados pese al dolor evidente en su rostro. Se acomoda el chaleco, la dignidad intacta a pesar del combustible que empapa su ropa y la sangre en su cara. Tanya corre hacia él con Darius, rodeándolo con los brazos. El niño entierra el rostro en el costado de su padre, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. El círculo de motociclistas se cierra casi imperceptiblemente. Ninguno ha hablado ni se ha movido de forma agresiva, pero su sola presencia llena el espacio con una promesa no dicha. Sus parches brillan con la luz. Soldados, marines, veteranos de combate. Hombres que entienden de disciplina, hermandad y consecuencias. Marcus se limpia la sangre del labio con el dorso de la mano, dejando una mancha carmesí en su piel. Sus ojos se clavan en los de Tanner, y en ese instante la dinámica de poder cambia por completo. «Será mejor que reces para que esto haya terminado», dice, cada palabra clara y precisa. Los oficiales retroceden, intentando mantener cierta apariencia de profesionalismo. Se retiran hacia su patrulla con pasos medidos, sin dar la espalda a la multitud. Las luces del coche parpadean y se apagan. La demostración de autoridad anterior, abandonada. Bones se acerca a Marcus y le pone una mano pesada en el hombro. «¿Estás bien, hermano?» «Sobreviviré», responde Marcus, abrazando a Tanya y Darius más fuerte. «Solo necesito llevar a mi familia a casa». Los motociclistas se apartan como una ola, abriendo un camino despejado hacia la SUV y la Harley de Marcus. Tanya ayuda a Darius a subir al coche, sus manos aún temblando mientras lo abrocha. Recoge los pedazos del teléfono destrozado de Marcus y los guarda con cuidado en su bolso. La patrulla permanece al borde del estacionamiento, con sus ocupantes en silencio absoluto. Los motociclistas observan mientras Marcus revisa su moto en busca de daños, su presencia sirviendo de escudo contra cualquier otra intromisión. Las cámaras de seguridad de la estación siguen grabando en su silenciosa vigilancia, habiendo captado cada momento del enfrentamiento. Marcus pasa la pierna sobre la moto, conteniendo un quejido por los moretones que crecen. Mira a Tanya a través de la ventanilla de la SUV y le da un gesto tranquilizador. El motor ruge bajo él, un sonido de poder y promesa. Por ahora parece que la situación se ha calmado. La familia sale de la estación,
dejando atrás una multitud de testigos y a dos oficiales que de pronto tienen mucho en qué pensar. La autopista se extiende oscura y vacía adelante, mientras Marcus encabeza el camino en su Harley y Tanya lo sigue de cerca en su SUV. El ronroneo constante de la moto ofrece poco consuelo contra el frío que se ha instalado en su pecho. Su labio partido late con cada latido del corazón, un recordatorio constante de lo que acaba de suceder. A través de los espejos, observa a Tanya conduciendo. Incluso desde esa distancia puede ver la tensión en su postura, las manos aferradas al volante con demasiada fuerza. En el asiento trasero, Darius permanece completamente inmóvil, nada parecido a su yo habitual y animado. El primer destello de faros en su espejo retrovisor apenas lo registra, pero cuando permanecen constantes, igualando exactamente su velocidad, la mandíbula de Marcus se tensa. Reconoce la forma distintiva de la parrilla delantera del coche patrulla, el mismo del gasolinera. No han terminado, murmura contra el viento, sus palabras perdiéndose en el aire nocturno. Su mente se acelera, calculando distancias hasta el siguiente pueblo, preguntándose si debería llamar a Bones. Pero antes de que pueda decidir, más luces aparecen en la autopista detrás de ellos. Dos patrullas más se unen a la primera, formando una caravana intimidante. Marcus las observa por los espejos, su entrenamiento de combate activándose mientras evalúa la amenaza. Nos están acorralando, se da cuenta, guiándonos como ganado hacia el matadero. La confirmación llega segundos después, cuando otro par de faros aparece al frente, acercándose hacia ellos. Un gran coche de policía cruza la línea central, obligando deliberadamente tanto a Marcus como a Tanya a reducir la velocidad. El vehículo se atraviesa de lado, bloqueando ambos carriles y creando una barrera inamovible. Marcus reconoce el emblema de estrella dorada en la puerta, el vehículo personal del sheriff. Su corazón se hunde mientras detiene la Harley. Tanya se detiene a su lado. Las patrullas detrás de ellos cierran el paso, cortando cualquier posibilidad de escape. El reflector del coche del sheriff se enciende de golpe, bañándolos con una luz blanca y cruel. Una voz crepita por el altavoz, empapada de falsa autoridad. «Salga del vehículo, señor Kane». Marcus gira para mirar a Tanya a través de la ventana del SUV. Sus ojos están abiertos de par en par por el miedo, pero también hay fuerza en ellos, la misma que los ha sostenido en cada desafío que han enfrentado juntos. Él le da un leve asentimiento, tratando de transmitir una confianza que no siente del todo. «Todo va a estar bien», le dice a Darius, alzando la voz lo suficiente para que se escuche dentro del coche. «Mantente tranquilo, hijo». Marcus se baja de la moto despacio, con movimientos deliberados y no amenazantes. Sus botas crujen sobre la grava suelta del arcén mientras avanza 2 pasos, con las manos levantadas a la altura de los hombros. El reflector lo sigue, proyectando sombras duras que bailan sobre el asfalto. De entre la luz emerge una figura, el Sheriff Doyle, cuya placa refleja el brillo mientras se aproxima. Hay algo en su forma de caminar, una arrogancia que delata a un hombre cuya autoridad nunca ha sido cuestionada. Detrás de Marcus se oyen puertas abrirse y cerrarse cuando Tanner y Cole bajan de sus vehículos. Todo ocurre en un torbellino de movimiento y sonido. Los pasos de Tanner se acercan rápidos y pesados desde atrás. Marcus empieza a girarse, pero ya es tarde. El placaje del oficial los lanza a ambos contra el asfalto. El impacto le arranca el aire de los pulmones mientras Cole se abalanza, torciéndole los brazos hacia atrás con fuerza innecesaria. Las esposas se cierran mordiendo su piel, mucho más apretadas de lo necesario. La mejilla de Marcus roza el pavimento áspero, reabriendo su labio partido. Vuelve a saborear la sangre, metálica y tibia. «¡Basta! ¡No pueden hacer esto!». La voz de Tanya corta la noche mientras sale corriendo del SUV. El miedo en su tono ha sido reemplazado por furia. La furia protectora de una madre osa defendiendo a sus crías. El Sheriff Doyle se interpone entre ellos, con una sonrisa visible incluso entre las sombras. «Señora, podemos hacer lo que nos dé la gana», responde con una voz que lleva el peso de generaciones de poder impune. «Su esposo agredió a agentes de la ley. Solo estamos sirviendo justicia». «¡Eso es mentira!», grita Darius, su voz quebrándose mientras sale del coche, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ellos lo atacaron primero. Lo grabé. Ese teléfono está destruido, chico.
se burla Tanner, levantando a Marcus de un tirón. No hay evidencia de nada. Arrastran a Marcus hacia uno de los coches patrulla, sus botas raspando el suelo. No se resiste. No puede resistirse. No con Tanya y Darius mirando. La rabia que crece dentro de él no tiene a dónde ir. Así que la encierra, guardándola para más tarde. ¡Papá!, grita Darius, un alarido que desgarra la noche, crudo y primitivo. Es el sonido de la inocencia rompiéndose, de un niño viendo caer a su héroe. Marcus quiere responder, ofrecer consuelo, pero Tanner lo empuja al asiento trasero del coche antes de que pueda hablar. A través de la ventana, Marcus observa cómo su familia se hace cada vez más pequeña mientras el coche se aleja. Tanya abraza a Darius, ambos iluminados por el cruel foco. Las luces de la gasolinera son ahora puntos diminutos en la distancia, desvaneciéndose como estrellas al amanecer. Deberías haberte alejado, Cole, susurra Marcus para sí mismo, probando el sabor a sangre y a verdad amarga. Las esposas se le clavan en las muñecas, mientras el coche patrulla acelera hacia la oscuridad, llevándoselo lejos de todo lo que ama. La cárcel del condado se alza contra el cielo que se oscurece. Un edificio bajo de concreto que parece absorber la poca luz que queda. Empieza a llover cuando el coche entra en el garaje cerrado. Las gruesas gotas repiquetean contra el techo metálico. Marcus permanece completamente inmóvil en el asiento trasero, su entrenamiento militar ayudándole a mantener la compostura a pesar de la furia que le hierve por dentro. Dos ayudantes lo sacan del coche, sujetándolo con una fuerza innecesaria por los bíceps. Las luces fluorescentes del interior proyectan un resplandor verdoso y enfermizo sobre las paredes sucias del área de registro. El aire huele a cloro y sudor, con un toque de algo más oscuro. Miedo, tal vez, o desesperación. Los pasos pesados del Sheriff Doyle resuenan por el pasillo mientras se acerca. Es un hombre grande que supera en altura a la mayoría de sus subordinados, con unos ojos fríos que le recuerdan a Marcus a los tiburones que vio durante su tiempo en el Pacífico. Muertos, sin emoción, hambrientos. Su uniforme le queda ajustado sobre el vientre, y su placa brilla bajo la luz dura. Bueno, dice Doyle con tono arrastrado, rodeando a Marcus como un buitre. Parece que tenemos a un tipo duro. Un ángel del infierno que cree que puede venir a mi condado y faltarle el respeto a mis oficiales. Se detiene frente a Marcus, demasiado cerca, invadiendo su espacio. Desnúdenlo, prosésenlo y asegúrense de que nuestro amigo motociclista aprenda modales. Los ayudantes empujan a Marcus a una pequeña habitación con paredes de concreto. Uno de ellos, un chico joven con cicatrices de acné y mirada cruel, se burla. «Quítate todo». Marcus obedece lentamente, con método, manteniendo el rostro neutral incluso mientras le arrebatan la dignidad. Pieza por pieza, lo hacen quedarse desnudo mientras se burlan de sus tatuajes. El emblema del cuerpo de marines en el hombro, los nombres de sus hermanos caídos en las costillas, el anillo de boda tatuado en su dedo. «Ábrelas», ordena el ayudante de las cicatrices, ajustándose un guante de látex con deliberada lentitud. El registro es brusco, humillante, diseñado para quebrarlo. Marcus fija la mirada en una grieta de la pared, su mente viajando al desierto, a momentos peores que ya sobrevivió. Le entregan un uniforme naranja que huele a detergente industrial y se siente como papel de lija sobre la piel. Los ayudantes lo escoltan por un largo pasillo lleno de celdas, donde otros presos gritan y silban al pasar. Marcus lo observa todo: el número de giros, la ubicación de las cámaras, los puntos ciegos. La celda donde lo arrojan mide apenas 2 metros por 2,5, con un retrete y lavabo metálicos y un colchón delgado sobre una losa de cemento. La puerta se cierra con un estruendo definitivo, el sonido retumbando como una campana fúnebre. Marcus se sienta en el borde de la litera, controlando con cuidado su respiración. Las costillas le laten donde Tanner lo pateó durante el arresto, pero aparta el dolor, compartimentándolo como le enseñaron en el cuerpo. Se oyen pasos acercándose, pesados, deliberados. Aparece un guardia, distinto a los demás. Es corpulento, con el cuerpo de un jugador de fútbol americano y un tatuaje en el cuello que asoma por encima del cuello de su camisa.
Sin previo aviso, la bota del guardia impacta contra las costillas ya magulladas de Marcus. El dolor explota en su costado, pero él no emite un solo sonido. Ha recibido golpes peores, de hombres mucho mejores que este. El guardia parece decepcionado por la falta de reacción. No tan duro sin tus amiguitos motociclistas, ¿eh? Se burla y escupe en el suelo antes de alejarse. Marcus se recuesta contra la pared fría y cierra los ojos. En su mente, vuelve a reproducir la escena de la gasolinera, cuadro por cuadro. El primer acercamiento, la agresión de Tanner, la forma en que Cole giraba a su alrededor como un tiburón. Analiza cada momento, buscando qué pudo haber hecho distinto. Y no encuentra nada. No se ganan las batallas gritando, susurra para sí mismo, palabras que su viejo instructor le repitió hasta el cansancio hace una vida. Se ganan sobreviviendo. Las luces del bloque de celdas se atenúan y luego se apagan por completo, dejando solo el tenue resplandor del pasillo exterior. El trueno retumba en el cielo, su sonido amortiguado por las gruesas paredes de concreto. Marcus se recuesta sobre el delgado colchón, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando hacia la oscuridad. Piensa en Tanya y en Darius, deseando que hayan llegado a casa sanos y salvos. Se imagina a Tanya haciendo llamadas, moviendo sus contactos. Siempre ha sido la más inteligente, la estratega. Darius estará asustado, confundido, furioso. El recuerdo del grito de su hijo mientras se alejaban le duele más que cualquier herida física. Otro trueno retumba, más cercano esta vez. La tormenta avanza como artillería de la naturaleza, cada estruendo resonando por los huecos de la cárcel. A unas celdas de distancia, alguien empieza a cantar un viejo blues, de esos que hablan de cadenas y libertad en el mismo verso. Marcus cierra los ojos, pero no duerme. Está demasiado consciente de su entorno, demasiado alerta ante la vulnerabilidad que implica quedarse inconsciente en un lugar como ese. En cambio, se refugia en los ejercicios mentales que le ayudaron a mantenerse cuerdo en noches peores, en lugares peores. Contar respiraciones, recitar protocolos, recordar rostros. La lluvia golpea la pequeña ventana alta de su celda, creando patrones de sombra y luz. Cuando los relámpagos iluminan el cielo, la tormenta parece intensificarse, reflejando la turbulencia de los acontecimientos de la noche. El agua empieza a filtrarse por una grieta del techo, cayendo al suelo con un ritmo constante, como un metrónomo. El trueno resuena afuera justo cuando Tanya y Darius cruzan la puerta de su casa. Los hombros del chico tiemblan con cada sollozo. Sus manos aún vibran tras ver cómo se llevaban a su padre. La casa se siente vacía sin la presencia de Marcus, su chaleco de cuero todavía colgado junto a la puerta como un fantasma. Fue mi culpa, balbucea Darius, dejándose caer en el sofá de la sala. Solté el teléfono. Tenía la prueba y la solté. Sus dedos se abren y se cierran, recordando el momento en que Tanner le arrebató el dispositivo. Tanya se sienta a su lado y lo atrae hacia sí. Sus manos de enfermera, normalmente firmes ante la crisis, tiemblan levemente mientras le acaricia la espalda. No, cariño, nada de esto es tu culpa. Esos oficiales, ellos son los que hicieron mal. No tú, nunca tú. Pero Darius no puede dejar de temblar. Le hicieron daño a papá delante de nosotros, y ni siquiera pude sostener mi teléfono, dice con la voz quebrada, las lágrimas corriendo de nuevo por sus mejillas. Escúchame, dice Tanya, tomando su rostro entre las manos. Sus ojos se clavan en los de su hijo, firmes y decididos a pesar del miedo. Tu padre es fuerte. Ha sobrevivido a cosas peores que esta, y vamos a luchar por él, pero de la manera correcta. Toma su teléfono y revisa los contactos hasta encontrar el número que necesita. Uno que esperaba no tener que usar jamás, pasado por una amiga que había enfrentado una injusticia similar. Sus dedos se detienen sobre el nombre Aisha Jordan, abogada de derechos civiles. El teléfono suena 3 veces antes de que una voz clara responda. Habla Aisha Jordan. Señora Jordan, mi nombre es Tanya Kane. Mi esposo acaba de ser arrestado injustamente después de ser agredido por oficiales de policía. Necesitamos ayuda. Su voz se mantiene firme mientras relata los hechos en la gasolinera, el arresto brutal en la carretera, la arrogancia en la voz del sheriff Doyle.
Estaré allí en 30 minutos, responde Aisha, sin dudar. Envíeme su dirección por mensaje. Fiel a su palabra, exactamente 30 minutos después, un golpe seco resonó por toda la casa. Tanya abrió la puerta y encontró a una mujer de unos 30 y tantos años, vestida con un traje perfectamente planchado. A pesar de la hora, Aisha Jordan se movía con la seguridad de alguien que ya había librado estas batallas. Y las había ganado. Señora Kane, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, tranquilizador. Sentémonos y repasemos todo. Cada detalle importa. Se reunieron en la mesa de la cocina. Darius aún sollozaba de vez en cuando mientras contaba su parte de la historia. Aisha tomaba notas meticulosas, su bolígrafo raspando la libreta legal. Sus preguntas eran precisas, tácticas. ¿El teléfono resultó dañado?, preguntó, examinando el dispositivo destrozado que Darius colocó sobre la mesa. El oficial Tanner me lo tiró de la mano, explicó el chico, con voz pequeña. Estaba tratando de grabar todo. Los ojos de Aisha se entrecerraron. Eso es destrucción de evidencia. Añádelo a la lista. Se volvió hacia Tanya. Tenemos que actuar rápido. Las pruebas tienden a desaparecer en casos como este. Iré a la gasolinera esta misma noche. Puede que las cámaras de seguridad lo hayan grabado todo. Voy contigo, dijo Tanya, poniéndose de pie de inmediato. No, replicó Aisha con firmeza. Quédate con tu hijo. Te necesita aquí. Yo me encargo de esto. Recogió sus cosas, moviéndose con eficacia y propósito. Creen que pueden esconderse detrás de sus placas, pero esta vez se metieron con la familia equivocada. En pocos minutos, el coche de Aisha desapareció por la calle. Tanya observó por la ventana cómo las luces traseras se desvanecían en la oscuridad. Darius, agotado por la tensión, se había quedado dormido en el sofá. El encargado del turno nocturno en la gasolinera era joven, apenas salido de la adolescencia. Sus manos temblaban mientras Aisha se presentaba. Sus ojos se movían hacia la puerta como si esperara problemas. Vi todo, confesó en un susurro. Esos oficiales, ellos empezaron. El señor Kane solo estaba echando gasolina. Vinieron buscando una pelea. Las cámaras de seguridad, dijo Aisha, señalando los dispositivos montados en las esquinas. ¿Funcionaban? El muchacho asintió lentamente. El sistema digital graba todo, pero... Miró a su alrededor y bajó la voz aún más. La gente del sheriff Doyle ya vino a preguntar por las grabaciones. ¿Se las llevaron? No. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Les dije que el sistema estaba caído, pero no lo estaba. Todo sigue ahí. El rostro de Aisha permaneció neutral, aunque en sus ojos brilló una chispa de satisfacción. Necesitaré una copia. Mañana llegará una citación oficial, pero necesito saber que ese material seguirá existiendo para entonces. El encargado vaciló solo un momento antes de asentir. Deme 5 minutos. Mientras esperaba, Aisha salió afuera a inspeccionar la escena. La gasolina derramada ya había sido limpiada, pero aún quedaban manchas oscuras en el cemento, allí donde había caído Marcus Blood. Tomó fotografías con su teléfono, documentando cada detalle. De regreso en la casa de los Kane, Tanya estaba en el patio trasero, mirando el horizonte donde relámpagos de calor destellaban a lo lejos. El aire era espeso, cargado de humedad y de la promesa de más tormentas. Se abrazó a sí misma, sintiéndose pequeña frente a la inmensidad del cielo nocturno. «Aguanta, cariño», susurró hacia la oscuridad. «Vamos por ti». Las palabras se perdieron con el viento, llevando su promesa en la noche. Detrás de ella, a través de la ventana, aún podía ver a Darius dormido en el sofá, su rostro por fin sereno en el descanso. Permaneció allí un largo rato, extrayendo fuerza del silencio. El día siguiente traería sus propias batallas, llamadas que hacer, declaraciones que dar, un sistema contra el cual luchar. Pero por ahora, en ese instante suspendido entre la crisis y la acción, se permitió sentir todo el peso de su miedo, su ira, su amor. Dentro de la cárcel del condado, las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza como avispas furiosas. Marcus yacía sobre el colchón delgado. Cada respiración le provocaba un dolor agudo en las costillas, donde los guardias lo habían pateado. La celda apenas permitía dar unos pasos, con paredes de concreto cubiertas de mensajes rayados por reclusos anteriores.
La porra de un guardia golpeó los barrotes. «Arriba y brilla, tipo duro», dijo una voz cargada de burla. Marcus no se movió, no les dio el placer de una respuesta. Había aprendido en los Marines que, a veces, el silencio era el arma más poderosa. «He dicho que te levantes». El guardia golpeó más fuerte. El sonido metálico resonó por todo el bloque. Marcus se incorporó lentamente, el rostro impasible, una máscara de calma pese al dolor. El guardia, Miller, según decía su placa, se burló a través de los barrotes. «Hora de inspección, chico motero». Lo obligaron a quedarse de pie mientras revolvían su celda, esparciendo sus pocas pertenencias por el suelo. Voltearon el colchón, rasgaron la almohada. Cuando no encontraron nada, su frustración se manifestó en empujones más duros y un trato más brutal. «Manos contra la pared», ladró Miller. El cacheo fue deliberadamente violento, hecho para humillar. Marcus fijó la mirada en una grieta del concreto, recordando las palabras de Tanya. «Mantente fuerte, pero mantente inteligente». Más tarde en el patio, Marcus se mantuvo al margen, observando, aprendiendo los ritmos del lugar. Los demás reclusos le daban espacio. Su reputación lo había precedido. Todos, excepto uno. «Bonito parche el que te ganaste», dijo una voz. Provenía de un hombre negro mayor sentado en una mesa cercana. Su cabello gris estaba cortado al ras, y sus ojos eran agudos, inteligentes. «Me llamo Reggie», continuó. «Fui pastor antes de que me metieran aquí con cargos inventados». Marcus lo observó un momento antes de sentarse. Había algo confiable en el rostro curtido de Reggie, una dignidad que la prisión no había logrado arrebatarle. «15 años», dijo Reggie, asintiendo hacia los guardias que los vigilaban. «He visto pasar a muchos hombres que pensaban que su reputación los protegería, pero aquí…» dio un golpecito en la mesa. «Aquí, ese parche no significa lo mismo que allá afuera». «Lo sé», respondió Marcus en voz baja. «¿De verdad?» Reggie se inclinó hacia él. «Porque lo que veo es a un hombre aferrándose a su rabia como si fuera a salvarlo. Pero tú tienes algo mejor que la rabia. Tienes poder allá afuera. Poder real. Del tipo que pone nerviosos a hombres como Doyle». Antes de que Marcus pudiera responder, la voz del ayudante Cole interrumpió su conversación. Estaba junto a la cerca del patio, su placa brillando bajo el sol. «Vaya, vaya. El gran motero. Ya haciendo amigos». Marcus no se dio la vuelta. Cole se acercó, sus botas crujiendo sobre la grava. «¿Sabes qué veo cuando te miro? No ese parche del que estás tan orgulloso. Solo otro…» «Elige bien tu próxima palabra», dijo Marcus suavemente, sin volverse. Cole soltó una risa vacilante, pero había inseguridad en ella. «Ningún parche te salva aquí, Kane. Acuérdate de eso». Se alejó intentando mantener su aire de superioridad. Reggie lo observó marcharse. «Ese está asustado. Los hombres asustados son peligrosos». «Conozco su tipo», respondió Marcus. «Obedece órdenes, se convence de que solo hace su trabajo, pero disfruta demasiado hacerlo». El día se arrastró, marcado por más registros aleatorios, más inspecciones rutinarias. Cada vez los guardias encontraban nuevas formas de hacerlo sufrir sin dejar marcas. Marcus lo absorbía todo, almacenándolo. Cada rostro, cada nombre, cada insulto. Esa noche, acostado en su celda, escuchó voces que venían del puesto de los guardias. Reconoció el tono nervioso de Cole y el gruñido airado de Tanner. «Ese informe necesita arreglarse», decía Cole. «No podemos simplemente decir…» «Decimos lo que yo te diga que digas», interrumpió Tanner. «Escribe que él fue el primero en atacar, que se resistió. Haz que encaje». Sus risas resonaron por el pasillo. «¿Viste su cara cuando le tiré el teléfono al crío?» Los dedos de Marcus se aferraron con fuerza a la delgada manta. Pensó en la expresión aterrorizada de Darius, en los gritos de Tanya, la imagen de su hijo mirándolo mientras se lo llevaban ardiendo detrás de sus ojos. Se levantó de la litera y se acercó a los barrotes, rodeándolos con las manos. Los nudillos blancos por la tensión, el metal frío mordiéndole la piel. Su sombra se alargaba detrás de él. «Más vale que recen para que nunca salga de aquí», susurró. Las palabras se perdieron en el zumbido de las luces fluorescentes. No era una amenaza, era una promesa, sellada con sangre y dignidad. La noche cayó sobre la cárcel, llena de sonidos, toses lejanas,
sollozos ahogados, algún que otro grito. Marcus permaneció inmóvil junto a los barrotes, dejando que el acero helado lo anclara. Cada insulto, cada golpe, cada momento de humillación, los guardaba todos, construyendo no una base de rabia, sino de propósito. Las palabras de Reggie resonaban en su mente. Tienes poder allá afuera. Y sí, lo tenía. El parche en su espalda representaba más que pertenencia. Representaba hermandad, recursos, conexiones. Pero más importante aún, representaba un tipo distinto de justicia. No la versión retorcida que impartían esos guardias, sino algo más profundo, más permanente. Desde la celda contigua, escuchó la voz de Reggie, suave en la oscuridad. Mantén la cabeza en alto, hermano. Tu momento llegará. Marcus asintió, aunque nadie podía verlo. Las risas de los guardias se habían desvanecido, pero sus palabras permanecían, sumándose a la lista creciente de deudas que algún día se cobrarían. Regresó a su litera y se recostó con calma deliberada. Afuera de su celda, un guardia hacía su ronda, el haz de su linterna barriendo las paredes. Que se rían, pensó Marcus. Que crean que tienen todo el poder. Cerró los ojos imaginando la fortaleza de Tanya, de Darius, el coraje. Estaban ahí fuera luchando por él, y él estaría listo cuando llegara su momento. Las luces fluorescentes zumbaban en la pequeña oficina trasera de la gasolinera, y mientras Luis Ortega se movía nervioso en su silla, sus ojos iban de la expresión decidida de Aisha Jordan al rostro suplicante de Tanya. El reloj en la pared marcaba más allá de la medianoche. Podría perder mi trabajo, dijo Luis, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Al dueño no le gusta meterse en líos. Aisha se inclinó hacia adelante, su voz firme pero tranquila. Señor Ortega, lo que ocurrió aquí estuvo mal. Usted mismo lo vio. Dejó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. No soy solo una abogada. Soy alguien que intenta ayudar a una familia a conseguir justicia. Luis se frotó las sienes, recordando el sonido de Marcus golpeando el concreto, la imagen del teléfono de Darius rompiéndose. Los policías vienen aquí todo el tiempo. Si se enteran de que los ayudé, no lo harán, dijo Tanya en voz baja, dejando ver la compasión de enfermera en su tono. Solo necesitamos la verdad, Luis. Eso es todo lo que pedimos. Luis miró el pequeño portarretratos sobre su escritorio, su propia familia sonriéndole desde la foto. Pensó en su hijo, apenas un poco menor que Darius. Tras un largo momento, asintió lentamente. El sistema hace copias de seguridad en una unidad externa, explicó, girándose hacia el ordenador. Pero solo guarda las grabaciones durante 72 horas antes de sobreescribirlas. Aisha contuvo la respiración. Estamos justos de tiempo. Luis tecleó con rapidez, navegando entre carpetas. El ordenador zumbó mientras buscaba. Los minutos se alargaron como horas mientras esperaban. El único sonido era el suave soplido del ventilador viejo. Aquí está, dijo al fin Luis, haciendo doble clic en un archivo. El reproductor de video se abrió, mostrando múltiples ángulos de las cámaras de la gasolinera. La cámara 3 cubre los surtidores. Observaron en silencio tenso cómo la escena se desarrollaba en pantalla. La vista desde lo alto captaba todo. Marcus repostando su moto con calma, la patrulla acercándose de manera agresiva, la postura amenazante de Tanner. El audio era ruidoso, pero lo bastante claro para oír las amenazas crecientes de los oficiales. Tanya apretó el respaldo de la silla de Luis mientras veía a su esposo siendo agredido. La grabación mostraba exactamente lo ocurrido. Marcus defendiéndose sin lanzar un solo golpe. La violencia injustificada del oficial. El teléfono de Darius volando por los aires. «¡Cópialo!», ordenó Aisha, sacando una memoria USB de su maletín. «¡Copia todo!». Los dedos de Luis temblaban levemente mientras transfería los archivos. La barra de progreso avanzaba con lentitud desesperante. Afuera un coche pasó y todos se tensaron hasta que sus luces se alejaron. «Necesitaré que firme una declaración», dijo Aisha a Luis, sacando ya unos formularios, confirmando que este video es auténtico y no ha sido alterado. Luis vaciló solo un instante antes de firmar. «Solo... tengan cuidado con esto, por favor». Tanya le tocó el hombro con suavidad. «Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotros».
El camino de regreso a casa de Tanya vibraba con una energía nueva, llena de posibilidad. Aisha ya estaba al teléfono, hablando rápidamente con un contacto en el noticiero local. Tengo pruebas concretas de brutalidad policial. Sí, sé qué hora es. Créeme, querrás esto para la emisión de la mañana. En el asiento del copiloto, Tanya observaba las calles vacías desdibujarse a través de la ventana, sintiendo cómo la esperanza le crecía en el pecho por primera vez en días. Al llegar a casa, encontraron a Darius aún despierto, sentado en los escalones del porche a pesar de la hora. ¿Lo consiguieron?, preguntó poniéndose de pie en cuanto las vio. Aisha levantó la memoria USB. Lo tenemos todo, cariño. Cada segundo. Dentro se reunieron alrededor del portátil de Tanya, viendo la grabación una vez más. Las manos de Darius se cerraron en puños al ver a su padre siendo atacado, pero su rostro mostraba determinación. ¿Puedo subirlo a internet?, preguntó. La gente tiene que ver esto. Aisha lo pensó un momento. Solo un fragmento corto por ahora. No queremos mostrar todas nuestras cartas antes de que salga la noticia. Darius asintió, ya sacando su teléfono. Trabajó con rapidez, seleccionando un segmento de 30 segundos que mostraba con mayor claridad la agresión del oficial. Sus dedos volaban sobre la pantalla, mientras publicaba el video en múltiples plataformas. Ahora esperamos, dijo Aisha mirando su reloj. El equipo de noticias matutinas ya está trabajando en la historia. Para la hora del desayuno, todo el condado sabrá lo que realmente pasó. Tanya preparó café, con las manos más firmes de lo que habían estado en días. Se sentaron en la sala de estar, observando cómo la publicación de Darius empezaba lentamente a ganar atención. Una compartición se convirtió en 10, luego en 50, luego en cientos. Miren, dijo Darius, señalando la pantalla. Alrededor de las 2 de la madrugada, un importante activista por los derechos civiles había compartido el video. Los comentarios comenzaron a llegar en masa, cada notificación sonando como una pequeña campana de victoria. Tanya sonrió, de verdad sonrió, por primera vez desde que vio a Marcus ser arrastrado. Ahora verán la verdad, susurró, rodeando a su hijo con un brazo. Aisha ya estaba preparando sus próximos movimientos, tomando notas en su laptop. Tendremos que presentar una moción de emergencia para su liberación basándonos en esta nueva evidencia, dijo. La cobertura mediática ayudará a presionar al departamento, pero la batalla legal apenas comienza. La noche se alargó, pero ninguno de ellos sintió cansancio. Estaban impulsados por el propósito, por la certeza de que la justicia había sido capturada con claridad digital. Las imágenes eran irrefutables. Un registro crudo de la verdad que ningún informe policial podía contradecir. Para las 3 de la mañana, el video se había vuelto viral en todo el estado. Los hashtags estaban en tendencia. Los noticieros locales llamaban sin parar al teléfono de Aisha. La verdad se extendía como un incendio. Píxeles de justicia encendiendo pantallas en todo el país. Durante todo ese tiempo, Tanya mantenía la vista fija en la foto familiar, colgada en la pared. Marcus, con su chaleco de cuero, sonriendo, un brazo alrededor de ella y el otro sobre los hombros de Darius. Pronto, pensó, pronto estarían juntos otra vez. Afuera la noche daba paso al gris previo al amanecer, pero dentro de la casa de Tanya, la esperanza ardía brillante y clara, alimentada por una verdad al fin liberada. El amanecer rompió sobre la cárcel del condado justo cuando las primeras furgonetas de noticias entraban al estacionamiento. Dentro de la sala de descanso, varios agentes se habían reunido frente a un pequeño televisor montado en la pared. Sus tazas de café quedaron suspendidas a medio camino de sus labios mientras el video se reproducía. Noticias de última hora esta mañana, anunció la presentadora, con voz grave. Un video exclusivo revela evidencia perturbadora de brutalidad policial en una gasolinera local. Las imágenes de seguridad, nítidas y claras, llenaron la pantalla. No había forma de ocultar la verdad. Marcus bombeando gasolina con calma, el acercamiento agresivo del oficial, el ataque sin provocación. El audio captaba cada amenaza, cada insulto. La víctima, identificada como Marcus Kane, es un veterano condecorado de los Marines y alto miembro del club de motociclistas Hells Angels, continuó la reportera. Fuentes afirman que sigue bajo custodia por cargos
que según su abogada, han sido fabricados. Los teléfonos comenzaron a sonar por toda la estación. Las redes sociales estallaron. Los residentes locales empezaron a congregarse frente a la oficina del sheriff, su número creciendo minuto a minuto. Llevaban carteles que decían, "Justicia para Marcus Kane", y las malas placas deben caer. En su celda, Marcus escuchó el creciente alboroto afuera. El silencio habitual de la mañana fue reemplazado por cánticos lejanos y bocinas. Otros reclusos se pegaban a las ventanas, intentando ver qué ocurría. Reggie, su anciano compañero de celda, habló desde la litera superior. Algo está pasando allá afuera, hermano. Se puede sentir en el aire. Los guardias patrullaban con más frecuencia, sus radios crepitando con mensajes urgentes. Su acostumbrado aire de superioridad había sido reemplazado por miradas nerviosas. Un oficial novato prácticamente corrió frente a la celda de Marcus, evitando el contacto visual. Alrededor de las 9 de la mañana, un profundo rugido llenó el aire. El sonido inconfundible de decenas de motocicletas acercándose a los muros, vibrando con su trueno. Marcus sonrió levemente, sabiendo que sus hermanos habían llegado. El comunicado nacional de prensa de los Hells Angels llegó a todos los medios principales. Exigimos la liberación inmediata del vicepresidente Marcus Kane, víctima de perfilamiento racial y violencia policial. Todo el peso de nuestra organización está detrás de él. Esta injusticia no prevalecerá. El sheriff Doyle irrumpió en el bloque de celdas, el rostro rojo de furia. Sus botas resonaban sobre el concreto mientras avanzaba hacia la celda de Marcus. 2 ayudantes lo flanqueaban, las manos apoyadas con nerviosismo sobre sus armas. ¿Crees que puedes volver al condado en mi contra?, gruñó Doyle, escupiendo saliva a través de los barrotes. Marcus se incorporó lentamente, su presencia serena llenando la pequeña celda. Parece que eso ya está ocurriendo. Su voz era baja, pero con un filo capaz de cortar el acero. Yo mando en este condado, bramó Doyle, golpeando las rejas con la mano. No por mucho tiempo, respondió Marcus sin pestañear. Ese video lo muestra todo. Tu chico la arruinó, sheriff, y ahora todos lo saben. Afuera el rugido de motocicletas se volvió ensordecedor. Cientos de motos rodeaban la cárcel, sus motores creando un muro de sonido que hacía vibrar las ventanas. La multitud de manifestantes estalló en vítores con su llegada. Las cámaras de noticias locales captaban la escena. Motoristas con chaquetas de cuero aparcando en formación perfecta, sus parches brillando bajo el sol de la mañana. Grupos de veteranos se unían, ondeando banderas estadounidenses. Activistas por los derechos civiles entrelazaban los brazos con los motociclistas. Una alianza improbable, unida por un mismo propósito. Dentro del bloque de celdas, la tensión era eléctrica. Los guardias susurraban entre ellos, su acostumbrada fanfarronería resquebrajándose. A través de la pequeña ventana, Marcus alcanzaba a ver fragmentos de la multitud reunida. Los cánticos llegaban hasta él. «Liberen a Marcus Kane. Liberen a Marcus Kane». Reggie se rió desde su litera. «No están listos para este tipo de presión, hermano. Míralos, sudando». Marcus observó atentamente el rostro de Doyle, notando el destello de miedo detrás de su rabia. El poder del sheriff se había construido sobre la intimidación, pero ahora era él quien se sentía intimidado. «Tu placa no te va a proteger de la verdad», dijo Marcus con calma. «Las cámaras lo captaron todo. Cada mentira en tu informe está a punto de salir a la luz». Doyle se acercó más a los barrotes, bajando la voz hasta un susurro áspero. «¿Crees que unos motociclistas y manifestantes me asustan? He enfrentado cosas peores». «No se trata de miedo», replicó Marcus. «Se trata de justicia. Y viene por ti, tengas miedo o no». Otra oleada de motocicletas llegó, su estruendo combinado ahogando todos los demás sonidos. El personal de la cárcel se mostraba cada vez más incómodo. Por las ventanas se veían helicópteros de noticias girando en el cielo. Un ayudante entró corriendo y susurró algo urgente al oído de Doyle. El rostro del sheriff se ensombreció al escuchar. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió a toda prisa, sus botas golpeando el concreto con pasos secos. Los demás presos comenzaron a golpear las puertas de sus celdas, sumándose al estruendo del exterior. El ritmo coincidía con los cánticos de los manifestantes. «Libérenlo. Libérenlo».
Marcus se recostó en su litera, inmóvil, sereno. Podía imaginar a Tanya y a Darius allá afuera, de pie entre la multitud, firmes. La imagen le arrancó una leve sonrisa. Por la ventana alcanzó a ver parches familiares. Hells Angels, capítulos de todo el país. Los colores rojo y blanco brillaban bajo el sol de la mañana. Su mensaje era claro. Tocas a uno de nosotros, lidias con todos. Tu gente cumplió, observó Reggie, mirando por la pequeña ventana. No son solo mi gente, respondió Marcus. Míralos allá afuera, motociclistas, veteranos, vecinos, activistas. Esto trata de lo que está bien y lo que está mal. Y ahora todos lo ven. El sonido de pasos apresurados retumbó por el pasillo mientras más ayudantes corrían. Sus radios crepitaban con pánico. Necesitamos refuerzos en la entrada principal. La multitud sigue creciendo. Los medios piden declaraciones. Marcus cerró los ojos, dejando que el trueno de los motores lo envolviera. Cada rugido era un recordatorio. La justicia estaba en camino. La verdad había salido a la luz, y ninguna placa, ningún barrote, ninguna celda podía detenerla ya. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones del juzgado cuando Marcus salió, parpadeando bajo la luz intensa. Las últimas 72 horas se sentían como un borrón, audiencias de emergencia, movimientos legales frenéticos y, por fin, la libertad temporal bajo condiciones estrictas. Tanya y Darius lo esperaban al pie de las escaleras, rodeados por un círculo protector de motociclistas con chaquetas de cuero. En cuanto Marcus apareció, Darius se soltó y corrió escaleras arriba, casi derribando a su padre al lanzarse sobre él. «¡Papá!», sollozó Darius, con el rostro hundido en el pecho de Marcus. «Pensé que te iban a dejar ahí para siempre». Marcus rodeó con los brazos a su hijo, su compostura resquebrajándose por primera vez desde su arresto. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas mientras abrazaba al muchacho con fuerza. «Estoy aquí ahora, hijo. Estoy aquí». Tanya subió los escalones más despacio, con las lágrimas fluyendo libremente. Cuando llegó hasta ellos, Marcus la atrajo al abrazo. La familia permaneció allí, fundida en un solo cuerpo, temblando de emoción. «Lo siento tanto», susurró Marcus contra el cabello de su esposa. «Nunca quise que ustedes vieran eso». «Ni se te ocurra disculparte», replicó Tanya con firmeza. «No hiciste nada malo. Nada». La multitud de simpatizantes estalló en vítores. Las motocicletas rugieron celebrando. Las cámaras de noticias captaron el momento en que la familia descendía junto a los escalones del tribunal. Bones se acercó, estrechando con fuerza la mano de Marcus. «Tenemos algo preparado para ti, hermano. Un gran mitin esta noche. Vamos a mostrarles a estos bastardos con placa lo que es el poder de verdad». Al caer el sol, el parque principal del pueblo estaba abarrotado de miles de simpatizantes. Las motos ocupaban cada espacio disponible, su cromo reluciendo bajo la luz del atardecer. Veteranos se alineaban hombro con hombro junto a los miembros del club. Familias locales trajeron a sus hijos. Activistas por los derechos civiles alzaban el puño en señal de solidaridad. Se había levantado un escenario improvisado, cubierto con banderas estadounidenses y los colores del club. Cuando Marcus tomó el micrófono, el público guardó silencio. «Miren a su alrededor», comenzó Marcus, su voz extendiéndose por el parque. «¿Qué ven? Querían que vieran una amenaza, un criminal, un matón». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el mar de rostros frente a él. «En cambio, lo que ven es a un padre, un veterano, un hombre que sirvió a su país con honor». La multitud estalló en aplausos. Marcus levantó la mano pidiendo silencio. «Pero esto no se trata de mí», continuó. «Se trata de cada persona que ha sido injustamente señalada, de cada ciudadano que ha sentido el aguijón del prejuicio con una placa en el pecho, de cada niño que ha aprendido demasiado pronto que la justicia no siempre es justa». Darius estaba de pie con orgullo junto a su padre, con el brazo de Tanya rodeando sus hombros. Los ojos del muchacho brillaban con admiración. «Pensaron que un hombre negro con este parche no podía mantenerse firme», prosiguió Marcus. «Se equivocaron. No nos doblamos, ni ante cobardes, ni ante placas corruptas, ni ante el odio. Nos mantenemos unidos.
Motociclistas, veteranos, familias, americanos. Así es como se ve la verdadera fuerza. La respuesta fue ensordecedora. Los motores rugieron. La gente coreó su nombre. Marcus se apartó del micrófono, abrumado por el apoyo. El mitin continuó hasta entrada la noche. Una manifestación pacífica pero poderosa de unidad. Cuando la familia por fin regresó a casa, se sentían más fuertes, protegidos, invencibles. Esa sensación se hizo añicos a las 3 de la madrugada. El estallido de cristales rompiéndose los despertó de golpe. Marcus saltó de la cama, agarrando el bate de béisbol que guardaba cerca. Tanya tomó su teléfono, marcando al 911 con los dedos temblorosos. «Darius, quédate en tu cuarto», gritó Marcus, moviéndose por la casa a oscuras. Más ventanas se hicieron añicos, el sonido de latas de pintura en aerosol siseando, puertas de autos cerrándose, motores arrancando. Entonces Tanya gritó desde la puerta principal. «¡Marcus! ¡El jardín!». Corrió hacia ella. Allí, iluminando el césped delantero con una luz infernal, se erguía una cruz ardiendo. Las llamas se alzaban hacia el cielo, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de la casa, ahora manchadas con letras rojas que decían «traidores». Marcus corrió al garaje, tomó un balde y lo llenó en la llave exterior. Le temblaban las manos de rabia mientras arrojaba el agua sobre las llamas. El vapor silbó en el aire nocturno. El olor acre de madera quemada llenó sus fosas nasales. Darius apareció en el umbral, su rostro joven pálido de miedo. «Papá, vuelve adentro», ordenó Marcus con voz tensa, controlando la furia. «Ambos, adentro, ahora». A lo lejos las sirenas comenzaron a sonar, acercándose con una lentitud desesperante. Marcus permaneció en su jardín, los puños apretados, mirando la cruz humeante y las palabras de odio que goteaban por sus paredes. Finalmente las luces rojas y azules bañaron la calle. 2 patrullas se detuvieron y los agentes bajaron del auto con una calma deliberada. Uno de ellos esbozó una leve sonrisa mientras observaba los destrozos. «Parece vandalismo», dijo con desgano, sacando su libreta con exagerada lentitud. «Podría llevar un tiempo investigar». Marcus se volvió hacia él, sus ojos ardiendo con una furia apenas contenida. La sonrisa del oficial titubeó bajo esa mirada. «Quieren una guerra», dijo Marcus en voz baja, su tono flotando en el silencio previo al amanecer. «Quizás la consigan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo de la cruz extinguida. Detrás de él, Tanya sostenía a Darius con fuerza, ambos observando por la ventana rota, mientras Marcus se mantenía firme, recortado contra la oscuridad que se desvanecía de otra larga noche en una batalla que estaba lejos de terminar. 3 días después de la cruz incendiada, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas tapiadas a toda prisa de la casa de los Kane. Tanya estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando facturas y formularios de seguros, mientras Marcus ayudaba a Darius con la tarea de matemáticas. La familia había caído en una rutina tensa, intentando conservar una apariencia de normalidad, a pesar de la constante vigilancia policial. Un coche estacionado al otro lado de la calle. El sonido metálico del buzón. Marcus se levantó para recoger el correo, hojeando publicidad y cuentas hasta que su mano se detuvo sobre un sobre de aspecto oficial. Su mandíbula se tensó al leer el remitente. Tribunal del Condado. «¿Qué pasa?», preguntó Tanya, notando su expresión. Marcus rasgó el sobre y leyó el documento. Su rostro se ensombreció con cada línea. «Citatorio judicial», dijo en tono plano. «Nuevos cargos. Agresión con delito grave a un oficial de paz». «¿Qué?». Tanya se levantó de un salto, arrebatándole el papel de las manos. «Pero estás en libertad bajo fianza». «No pueden», se interrumpió, las manos temblándole mientras leía. «Es imposible. Nunca tocaste a esos oficiales». Darius levantó la mirada de su cuaderno, el miedo regresando a sus ojos. «Papá». Marcus puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. «Está bien. Voy a llamar a Aisha». Antes de alcanzar el teléfono, este empezó a sonar. El nombre de Aisha apareció en la pantalla. «Marcus», dijo sin preámbulos, su voz tensa por la ira contenida. «Acabo de recibir la notificación. Doyle está detrás de esto. Mi contacto en el tribunal dice que presentó nuevas pruebas ayer».
Supuestas imágenes de una cámara del tablero donde se te ve lanzando el primer golpe. Eso es mentira, gritó Tanya, lo bastante cerca para que Aisha la oyera. Dicen que fue antes de que empezara el video de la gasolinera, explicó Aisha. Estoy segura de que es una falsificación, pero se están moviendo rápido. Demasiado rápido. Algo no va bien. Marcus caminaba por la cocina, las botas resonando sobre el linóleo. ¿De cuánto estamos hablando con estos nuevos cargos? De 5 a 10 años como mínimo, respondió Aisha tras una pausa. Marcus, van a ir por ti pronto. Este es el movimiento de Doyle para meterte de nuevo tras las rejas, donde pueda controlarte. Los faros de varios vehículos iluminaron las ventanas tapiadas. Ya están aquí, dijo Marcus en voz baja. No resistas, ordenó Aisha. Voy para allá. Pase lo que pase, lo vamos a pelear. Pesadas pisadas se acercaron a la puerta principal. Darius se aferró al brazo de su padre. Papá, por favor. Comenzaron los golpes. FBI, abran la puerta. Marcus miró a Tanya, que ya se movía hacia la entrada. Espera, dijo suavemente. Se arrodilló frente a Darius, poniendo ambas manos sobre los hombros temblorosos de su hijo. Mírame, hijo. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre ser fuerte? Darius asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto no es una despedida. Solo hay más lucha por delante. Confía en tu mamá. Confía en Aisha. Ellas saben cómo ganar esta batalla. Los golpes se hicieron más fuertes. ¡Última advertencia! ¡Abran la puerta! Tanya la abrió antes de que la derribaran. 4 agentes del FBI, vestidos con equipo táctico, irrumpieron con las armas desenfundadas. Detrás de ellos estaba el sheriff Doyle, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Marcus Kane, anunció el agente principal, está arrestado por agresión a un oficial de paz. Ponga las manos donde podamos verlas. Marcus levantó lentamente las manos, con movimientos deliberados y tranquilos. Mi hijo está aquí. Mantengamos esto en paz. 2 agentes se acercaron con las esposas, mientras los otros mantenían las armas apuntadas. El frío metal se cerró con un clic sobre sus muñecas. ¡No! Darius se soltó del agarre de Tanya y corrió hacia su padre. Por favor, no se lo lleven. Él no hizo nada malo. Darius, dijo Marcus con firmeza, aunque el corazón se le rompía. Quédate con tu madre. Ahora tienes que ser fuerte por ella. Los agentes comenzaron a llevarse a Marcus hacia la puerta. Darius lo siguió, sollozando, hasta que Tanya lo atrapó entre sus brazos. Cariño, basta. Tenemos que dejarlos. Esto está mal, gritó Darius a los agentes. Ustedes ayudan a los malos. Se supone que deben detener a los malos. El sheriff Doyle dio un paso adelante, su placa brillando bajo la luz de la mañana. Hijo, tu padre es un criminal. Solo estamos haciendo nuez. Ni se te ocurra hablarle a mi hijo, lo interrumpió Tanya con una voz helada. Ni una sola palabra. La sonrisa del sheriff se ensanchó mientras se inclinaba, tocándose el sombrero. Señora, lo llevaron a Marcus hacia la luz del alba. Los vecinos miraban desde detrás de las cortinas, mientras el FBI lo subía a un SUV negro. Los motores de las motocicletas retumbaban a lo lejos. Los miembros del club vigilaban, pero eran incapaces de enfrentarse a agentes federales. Tanya y Darius permanecieron en la entrada, viendo cómo el SUV se alejaba. La cara de Marcus apareció en la ventanilla trasera, orgullosa e inquebrantable, hasta que el vehículo dobló la esquina y desapareció. Las rodillas de Tanya flaquearon. Se dejó caer sobre el cemento, acercando a Darius mientras él lloraba apoyado en su pecho. Sus palabras susurradas llevaban el peso de una promesa y el calor de una furia que se iba formando. No esta vez. No ganarán esta vez. Sobre ellos, el sol continuó su ascenso en el cielo matutino, indiferente a la injusticia que se desarrollaba abajo. El ruido de las motocicletas que se acercaban se volvió más fuerte a medida que los miembros del club convergían hacia la casa, para ponerse en guardia por la familia que su hermano se había visto obligado a dejar atrás. A lo lejos, un escáner policial chisporroteó con la confirmación que el sheriff Doyle había estado esperando. Sospechoso bajo custodia, en ruta a detención federal. La oficina de Aisha Jordan vibraba con la intensidad silenciosa del trabajo nocturno. Vasos de café llenaban su escritorio y expedientes formaban montañas sobre cada superficie.
Sus ojos ardían por haber mirado tanto la pantalla del ordenador, pero no podía parar. No iba a parar. No cuando Marcus había vuelto a estar bajo custodia por mentiras. Su teléfono vibró. Otro mensaje anónimo. Revisa tu correo ahora. Aisha hizo clic en actualizar. Apareció un nuevo mensaje desde una dirección que no reconocía. guard788protonmail.com. En el asunto, Doyle Proof. Su mano tembló levemente al hacer clic. Había un único archivo de audio adjunto, titulado Sheriff Office MP3. Se puso los auriculares y pulsó reproducir. La inconfundible entonación del Sheriff Doyle llenó sus oídos. Tengo a ese motero justo donde lo quiero. ¿Crees que es duro por ese parche? Espera a ver lo que le pasa a los bocazas en mi cárcel. Otra voz, la del ayudante Cole, respondió con nerviosismo. Señor, con la atención de los medios. ¿Atención mediática? Se rió Doyle. Muchacho, llevo poniendo a la gente en su sitio desde antes de que nacieras. Lo del surtidor solo fue el principio. Cuando terminemos, deseará no haber cruzado mi condado montando esa moto. Los dedos de Aisha volaron sobre el teclado, documentando cada palabra. Su corazón latía con fuerza mientras la grabación continuaba. Pero el metraje, Cole empezó. El metraje muestra lo que yo digo. Muestra, lo cortó Doyle. Tú y Tanner ciñámonos a la historia. Ese matón golpeó primero, se resistió al arresto, amenazó a los agentes. Así de simple. La injuria hizo hervir la sangre de Aisha. Revisó los metadatos de la grabación. Fecha, hora, ubicación. Todo incrustado. Eso no era solo evidencia. Era munición. Marcó un número que tenía memorizado. La línea interna de la cárcel para llamadas a abogados. Necesito hablar con Reggie Lawson. Llamada legal. Minutos después la voz calmada de Reggie respondió. Señora Jordan, sabía que llamaría a Reggie. Necesito confirmación. ¿Qué pasa adentro? Larga pausa. Está mal. Los guardias lo golpean a la mínima oportunidad. Doyle viene personalmente a supervisar. Hicieron que Cole y Tanner redactaran informes falsos, diciendo que Marcus iniciaba peleas. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre esto? ¿Por Marcus? En un instante. El hombre no ha hecho más que mantener la dignidad desde que lo trajeron. Reggie bajó la voz. Escuché a Doyle hablando con los guardias. Dijo que haría un ejemplo de Marcus. Dijo que ningún hombre negro con ese parche iba a desafiar su autoridad. El bolígrafo de Aisha rayó con furia su bloc legal. Sigue vigilando, Reggie. Documenta todo. Ya lo hago, respondió. Tengo fechas, horas, nombres. Incluso hay un guardia dispuesto a hablar. Un chico joven que no soporta lo que está viendo. Tras colgar, Aisha llamó a Tanya. A pesar de la hora tardía, Tanya respondió al primer timbrazo. Tengo algo, dijo Aisha. Pero necesito más. Esos testigos de la gasolinera. Necesitamos declaraciones oficiales. Voy por delante, respondió Tanya. Papeles. Sonó el ruido de hojas. Luis, el dueño de la estación, está dispuesto a firmar una declaración jurada sobre las imágenes de seguridad. Dice que Doyle intentó presionarlo para que las perdiera. Perfecto. ¿Quién más? 3 clientes que vieron todo. La cajera adolescente incluso consiguió que un camionero grabara parte del incidente con su teléfono. Un ángulo distinto al del video de Darius. Aisha abrió la línea temporal de su caso. Tenemos que movernos rápido. Los cargos federales significan reglas federales. Consigue esas declaraciones juradas mañana. Te enviaré un notario. Terminó la llamada y se quedó mirando sus pruebas. Fotos en la pared, documentos y notas adhesivas formaban una red de corrupción con el retrato oficial de Doyle, sonriendo con arrogancia, en el centro. Ahora por fin tenía la pieza que faltaba. La puerta de su oficina se abrió. Su asistente legal, James, entró con café recién hecho y los ojos muy abiertos. «Tienes que ver esto», dijo, girando su tableta hacia ella. Una publicación en redes sociales se estaba volviendo viral. Grabaciones de celular desde dentro de la cárcel. Un guardia había grabado en secreto a Doyle gritándole a Marcus en su celda. «No eres tan duro sin tu pandilla, ¿eh? Esta es mi casa». El contador de vistas subía por miles cada minuto. Los comentarios llegaban de todo el país. El hashtag #JustJusticeForMarcus estaba en tendencia. «Descárgalo todo», ordenó Aisha con voz aguda y decidida. «Captura las cifras. Documenta la difusión.
Quiero que esto se conserve antes de que intenten borrarlo. Volvió a su computadora, los dedos volando sobre el teclado, mientras redactaba una moción de emergencia. Las pruebas estaban tomando forma. La grabación de audio, el testimonio de Reggie, las declaraciones de los testigos, los videos virales, un patrón de acoso, racismo y abuso de poder tan claro que sería imposible ignorarlo. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo. Más en camino. Sigue mirando. Aisha esbozó una sonrisa sombría al ver su reflejo en la ventana oscura. Se acabó, Sheriff, susurró, sin dejar de teclear. Aún no lo sabes, pero ya perdiste. Trabajó toda la noche, construyendo su caso pieza por pieza. La grabación sonaba una y otra vez en sus auriculares, cada repetición fortaleciendo su determinación. Cada palabra racista, cada admisión de corrupción, cada amenaza se escucharía en el tribunal. Dejaría que un jurado conociera al verdadero Sheriff Doyle. El amanecer asomaba cuando James le llevó otro café. Las noticias locales están tomando la historia, informó. Pasarán el video de la cárcel a las 6. Aisha asintió, sin dejar de escribir. La moción ya ocupaba 60 páginas. Una documentación exhaustiva de violaciones de derechos civiles, manipulación de testigos, falsificación de pruebas y discriminación racial. Los había nombrado a todos. Doyle, Cole, Tanner, cada guardia que participó. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Tanya. Primera testigo lista para firmar. ¿Cuándo empezamos? Aisha miró una vez más su pared de evidencias. La foto de Doyle ya no parecía tan imponente. Su sonrisa se veía más desesperada que confiada. Todo estaba encajando. Escribió de vuelta. Estaré ahí en una hora. Era hora de mostrarles cómo se ve la verdadera justicia. El tribunal del condado se alzaba como un abuelo severo, con columnas de mármol y pesadas puertas de madera. Dentro, en la sala de audiencias número 3, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre la galería repleta. Marcus estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje impecable, su habitual chaleco de cuero reemplazado por sobria elegancia. Detrás de él, filas de miembros de los Hells Angels ocupaban los bancos, sin llevar sus colores, pero con una presencia imposible de ignorar. Tanya le apretó la mano bajo la mesa. Darius se sentaba rígido a su lado, intentando parecer valiente. El chico no había dormido bien desde las detenciones, pero esa mañana sus ojos estaban claros y enfocados. La jueza Merriman entró, su toga negra ondeando suavemente. El tribunal entra en sesión, anunció el alguacil. La sala cayó en un silencio tenso. El fiscal, un joven llamado Davidson, se acercó al estrado. El Estado demostrará que Marcus Kane agredió a 2 oficiales durante una parada de rutina. ¡Objeción! La voz de Aisha cortó el aire como una cuchilla. La caracterización de parada de rutina prejuzga al jurado, cuando la evidencia mostrará un caso de perfil racial. Sostenida, asintió la jueza Merriman. Elija mejor sus palabras, señor Davidson. Davidson tartamudeó en su declaración inicial, su confianza ya quebrada. Cuando Aisha se levantó para la defensa, su sola presencia dominó la sala. Se movía con una gracia calculada, cada paso medido. Damas y caballeros, comenzó, su voz cargada de ira contenida. Este caso no trata de una simple parada de tráfico. Trata de un abuso de poder. Se trata de un departamento del sheriff que decidió que la ley no se les aplica. Hoy verán exactamente lo que ocurrió en esa gasolinera, dijo Aisha con firmeza. No su versión. La verdad, señaló hacia una gran pantalla que estaban rodando hacia el frente. La fiscalía afirma que el señor Kane atacó primero, pero el video cuenta una historia diferente. Las luces se atenuaron. Las imágenes de seguridad comenzaron a reproducirse con total claridad, desde varios ángulos. La sala observó cómo el oficial Tanner se acercaba a Marcus de forma agresiva, mientras el ayudante Cole lo rodeaba como un depredador. Vieron las respuestas tranquilas de Marcus, sus manos levantadas, sus intentos de calmar la situación. Cuando Tanner lanzó el primer golpe, varios miembros del jurado soltaron un jadeo. Luego, el video mostró a Marcus defendiéndose sin devolver los golpes, incluso cuando ambos oficiales lo derribaron al suelo.
Alguien en la galería murmuró, «Jesucristo». Aisha dejó correr el video completo. Cuando las luces volvieron a encenderse, se volvió hacia el jurado. Eso fue lo que realmente ocurrió, pero aún hay más. Reprodujo un archivo de audio. La voz del sheriff Doyle llenó la sala. Cada insulto racista y cada amenaza resonando contra las paredes. Marcus observó los rostros del jurado. Sorpresa, repulsión, ira. Una mujer anciana se tapó la boca con la mano. «¡Su señoría!», exclamó Davidson poniéndose de pie. «Esta grabación fue obtenida legalmente por un denunciante», replicó Aisha. «La cadena de custodia está documentada. Las marcas de tiempo, verificadas. ¿Desea ver el informe de autenticación?». La jueza Merriman hizo un gesto para que Davidson se sentara. «La grabación es admisible». Aisha llamó a su primer testigo, el ayudante Alan Cole. Este se acercó al estrado con pasos vacilantes, evitando el contacto visual con todos, especialmente con el sheriff Doyle, que lo fulminaba desde la primera fila. «Ayudante Cole», empezó Aisha, acercándose lentamente, «cuéntenos sobre las instrucciones que recibió respecto al arresto del señor Kane». Cole tragó saliva. «Nos dijeron que lo manejáramos normalmente». «¿De verdad?», preguntó Aisha, levantando un documento. «Por eso escribió en su informe que el señor Kane atacó primero, a pesar de lo que acabamos de ver en el video». El sudor perlaba su frente. Sus ojos se movieron hacia Doyle y luego bajaron a sus manos. Me dijeron que lo escribiera así». «¿Quién le dio esa orden?». La voz de Cole se quebró. «El sheriff Doyle. Él nos dijo que lo golpeáramos un poco, que necesitábamos darle una lección sobre saber cuál es su lugar». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La jueza Merriman golpeó su mazo una vez. «¿Y usted se opuso a esas órdenes ilegales?», insistió Aisha. «No, señora», respondió Cole, derrotado. «Solo hice lo que me dijeron. Todos lo hicimos. El sheriff dijo que él se encargaría de cualquier queja, que nadie le creería a un motociclista negro por encima de nosotros, de todos modos». De pronto, el sheriff Doyle saltó de su asiento. «¡Maldito mentiroso!», gritó lanzándose hacia Cole con el rostro encendido de furia. «¡Te voy a matar!». El caos estalló. Los ayudantes corrieron para sujetarlo mientras Doyle se debatía y gritaba obscenidades. El mazo de la jueza resonó como disparos. «Saque al sheriff Doyle de la sala», ordenó Merriman, «y arréstenlo por amenazar a un testigo. Alguacil, llévelo bajo custodia». Mientras los agentes arrastraban a Doyle fuera de la sala, este seguía gritando. «¡Estás muerto, Cole!». «¿Me oyes?». «Muerto». La jueza se dirigió al jurado. «El estallido que acaban de presenciar será eliminado del registro, pero pueden tener en cuenta el comportamiento del acusado». Marcus sintió la mano de Tanya temblar entre las suyas. La miró y vio lágrimas brillar en sus ojos. No de miedo ni tristeza, sino de alivio. A su lado, Darius se enderezó, observando con asombro cómo la justicia finalmente se desplegaba ante él. Cole seguía en el estrado, aterrorizado, pero de algún modo más libre. Una vez que volvió el orden, Aisha se acercó nuevamente. «Ayudante Cole, ¿le gustaría modificar su declaración oficial sobre los hechos en la gasolinera?». Él asintió lentamente. «Sí, señora. Quiero decir la verdad, toda la verdad». El jurado se inclinó hacia adelante mientras Cole comenzaba a hablar, describiendo meses de acoso sistemático, perfilamiento racial y manipulación de pruebas bajo el mando de Doyle. Con cada confesión, el caso de la fiscalía se desmoronaba un poco más. Marcus observaba todo en silencio, con una calma digna. La verdad finalmente salía a la luz, no en susurros ni protestas, sino en un tribunal, bajo juramento, imposible de ignorar o negar. La tarde se estiró lentamente mientras el jurado deliberaba en el pasillo del juzgado. Marcus caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando sobre el mármol. Tanya estaba sentada en un banco de madera, su uniforme de enfermera reemplazado por un sencillo vestido azul, las manos entrelazadas en oración silenciosa. Darius se apoyaba contra la pared, el teléfono olvidado en su bolsillo, observando los pasos medidos de su padre. Aisha estaba de pie junto a la ventana, con su maletín a los pies. «Han pasado 4 horas», dijo en voz baja. «Eso es bueno. Significa que están siendo minuciosos.
El pasillo estaba lleno de simpatizantes. Motociclistas con ropa civil hablaban en murmullos. Activistas locales mantenían una vigilia. Los reporteros esperaban con las cámaras listas, aunque la jueza Merriman había prohibido su entrada a la sala del tribunal. Marcus dejó de caminar de un lado a otro y se sentó junto a Tanya, tomando su mano. Ella la apretó con fuerza, su anillo de boda clavándose en la palma de él. «Pase lo que pase», susurró, «los enfrentamos juntos». Darius se acercó a sus padres, en actitud de guardia protectora. El chico había crecido durante esas semanas, los hombros más rectos, la mirada más firme. Había visto demasiado, aprendido demasiado sobre la oscuridad del mundo, pero también había sido testigo de la fortaleza y la solidaridad. Otra hora se arrastró lentamente. La tensión aumentaba con cada minuto. Marcus notó a la esposa de Cole llorando en silencio en un rincón, sola, apartada. Incluso en su enojo, sintió un destello de compasión. Las decisiones de su esposo también habían destruido su familia. Finalmente, a las 4:47 de la tarde, apareció el alguacil. El jurado ha llegado a un veredicto. La sala del tribunal se llenó rápidamente, cada crujido de los bancos de madera resonando como un trueno. En el silencio, Marcus se enderezó la corbata, un gesto de respeto hacia el proceso, aunque ese mismo sistema hubiera intentado quebrarlo. La jueza Merriman entró, su rostro impenetrable. «Por favor, traigan al jurado». 12 personas desfilaron hacia sus asientos, con semblantes serios. Marcus los observó. La anciana afroamericana que había jadeado al ver el video. El joven blanco que había tomado notas con cuidado. La madre hispana que había enjugado lágrimas durante los testimonios. Evitaban su mirada, como suelen hacer los jurados antes de pronunciar un veredicto. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto unánime?», preguntó la jueza Merriman. «Sí, su señoría», respondió el portavoz, un maestro de mediana edad con ojos amables. «En el cargo de agresión a un oficial de policía, ¿cuál es su veredicto?». «Consideramos al acusado, Marcus Kane, no culpable». Un murmullo suave recorrió la galería. Tanya apretó la mano de Marcus. «¿En el cargo de resistencia al arresto?». «No culpable». «¿En el cargo de obstrucción a la justicia?». «No culpable». Con cada declaración, el peso se aligeraba. Marcus permaneció inmóvil, pero Tanya temblaba a su lado. Darius tomó ambas manos de sus padres, formando un círculo de fuerza compartida. La jueza Merriman se volvió hacia Marcus. «Señor Kane, queda usted absuelto de todos los cargos. Es libre de irse». Hizo una pausa y añadió: «En nombre de este tribunal le ofrecemos nuestras sinceras disculpas por lo que usted y su familia han soportado». Antes de que las palabras terminaran de asentarse, continuó: «Oficiales Cole y Tanner, pónganse de pie». Los oficiales deshonrados se levantaron, sin insignias ni uniformes, ya entregados hacía tiempo. Este tribunal ha revisado sus acuerdos de culpabilidad. En base a su admisión de culpa por agresión, falsificación de informes y violaciones de derechos civiles, se les condena a 5 años de prisión estatal. Les dirigió una mirada severa. Sus acciones deshonraron sus placas y traicionaron la confianza de esta comunidad. Cole asintió, aceptando su destino con resignación. Tanner miró al suelo, su antigua arrogancia rota, mientras los alguaciles se los llevaban. Marcus los observó sin satisfacción ni ira, solo con el reconocimiento silencioso de que la justicia, aunque imperfecta, se había cumplido. La sala estalló en celebración. Motociclistas se abrazaban, sus duros rostros agrietados por la alegría. Los activistas vitoreaban. Incluso algunos empleados del juzgado se enjugaban las lágrimas. Aisha recogió sus papeles, con una pequeña sonrisa en los labios. «Se acabó», dijo simplemente. Marcus se levantó despacio, ayudando a Tanya a ponerse de pie. Ella cayó en sus brazos, sollozando de alivio. Darius los abrazó a ambos, con el rostro hundido en el pecho de su padre. «Ganaste, papá», susurró Darius, su voz amortiguada pero clara. Marcus se separó ligeramente, mirándolo con orgullo feroz. «No. Ganamos. Todos nosotros». Juntos salieron de la sala por los mismos pasillos donde Marcus había caminado con grilletes solo semanas antes. Cada paso se sentía distinto ahora.
No el pesado andar de un prisionero, sino el paso firme de un hombre reivindicado. Las puertas del juzgado se abrieron hacia la brillante luz de la tarde. Una multitud se había reunido en los escalones, contenida tras las vallas. Las cámaras rodaban mientras cientos de motocicletas rugían al unísono. Un saludo atronador que resonó entre los edificios. Marcus salió a la luz, Tanya a un lado, Darius al otro. Detrás de ellos, una muralla de seguidores vitoreaba. Las motocicletas rugieron en oleadas, el sonido resonando como tambores de guerra en un campo de victoria. El sol parecía más cálido, el aire más dulce. Marcus respiró hondo, saboreando su primer verdadero momento de libertad. No solo libertad de los cargos, sino libertad del miedo, de la injusticia, de la sombra que había pesado sobre su familia. Una reportera le acercó un micrófono. «Señor Kane, ¿cómo se siente?» Marcus miró la sonrisa empapada en lágrimas de su esposa, los ojos brillantes de su hijo, la multitud de personas que los habían acompañado. Pensó en la confesión de Cole, en la furia de Doyle, en todas las noches en la celda, preguntándose si la verdad saldría a la luz. Las motos rugieron más fuerte, como una banda sonora de redención. 4 semanas después del veredicto, Marcus se encontraba frente a un podio, en los escalones del Tribunal del Condado, los mismos donde había aprobado la libertad. Pero el día de hoy no se trataba de su caso. Hoy se trataba de asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que enfrentar lo que la suya había sufrido, y mucho menos hacerlo sola. Las cámaras de televisión abarrotaban la plaza mientras Marcus ajustaba el micrófono. Detrás de él, un gran cartel decía en letras mayúsculas, The Darius Project, con el lema, «La justicia no debería estar sola». Debajo del cartel, Tanya se sentaba en la primera fila, vestida con un traje de negocios impecable, su turno de enfermera despejado para esta ocasión. A su lado, Darius jugueteaba con la corbata, luciendo a la vez orgulloso y un poco avergonzado de tener una fundación con su nombre. «Cuando me metieron en esa celda», comenzó Marcus, con voz firme y clara, «me hice 2 promesas. Primero, que probaría mi inocencia. Y segundo, que una vez lo hiciera, no me alejaría fingiendo que nada pasó. Hoy estamos cumpliendo esa segunda promesa». Señaló la fila de personas sentadas detrás de él. Otras víctimas de abuso policial, abogados de derechos civiles, líderes comunitarios e incluso algunos exagentes reformados que habían decidido apoyar la causa. The Darius Project no trata solo de asistencia legal, continuó, aunque la brindaremos. No se trata solo de defender derechos, aunque también lo haremos. Se trata de mantenernos unidos, de asegurarnos de que, cuando alguien enfrente un abuso de poder, no lo enfrente solo. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena mientras Marcus explicaba la misión de la fundación. Apoyo legal para las víctimas, asesoramiento para familias traumatizadas, programas de educación para las fuerzas del orden y una red de respuesta rápida para documentar e investigar casos de abuso. «Mi hijo grabó lo que me ocurrió aquel día», prosiguió Marcus, con voz más suave. «Aunque rompieron su teléfono, aunque estaba aterrorizado, él entendió que debía ser testigo. Por eso nombramos esta fundación en su honor, porque a veces los más jóvenes son quienes nos muestran el camino a seguir». Darius se enderezó en su asiento, con el mentón ligeramente levantado. Tanya se secó una lágrima y apretó su mano. Tras el anuncio formal, mientras los reporteros guardaban sus equipos y la multitud empezaba a dispersarse, un rugido familiar llenó el aire. Docenas de motocicletas aparecieron, encabezadas por una figura que Marcus habría reconocido en cualquier parte. Bones. Los motociclistas aparcaron formando una V, apuntando hacia los escalones del tribunal. Bones desmontó, cargando algo envuelto en cuero. Los demás jinetes formaron un círculo respetuoso a su alrededor mientras se acercaba a Marcus. «Hermano», dijo Bones, su voz ronca por la emoción. «El Consejo Nacional se reunió la semana pasada. Querían que te entregara esto». Desenvolvió el paquete, revelando un nuevo chaleco de cuero. Marcus pasó los dedos sobre los familiares colores rojo y blanco del parche de los Hells Angels. Pero debajo, donde solía estar su distintivo de vicepresidente, había algo nuevo. Un parche especial con la inscripción
Honor through justice. Honor a través de la justicia, en elegante escritura. El primero que se hace, explicó Bones. Están creando un nuevo puesto. Serás nuestro defensor nacional para la rendición de cuentas policial. Tu historia, tu fundación, están cambiando las cosas, hermano. No solo para nosotros, sino para todos los que necesitan una voz. Marcus se colocó el chaleco. El cuero, aún rígido y nuevo, se amoldó a su cuerpo con un peso que se sentía correcto, como una armadura para las batallas que aún estaban por venir. Tanya se acercó, alisándole el cuello con manos acostumbradas, los ojos brillando de orgullo. ¿Listo para un paseo?, preguntó Bones, señalando hacia donde esperaba la Harley de Marcus, recién lavada y reluciente bajo el sol de la tarde. Toda la familia. Marcus miró a Tanya, quien asintió. Tengo mi moto en el estacionamiento, dijo. Había empezado a conducir su propia motocicleta hacía poco, negándose a ser solo una pasajera. Darius sonrió y corrió hacia la moto de su madre. Siempre montaba con ella, diciendo que tomaba las curvas con más cuidado que su papá. Encendieron los motores. El rugido se elevó en una sinfonía perfecta. La misma carretera se extendía ante ellos, aquella donde su calvario había comenzado meses atrás, pero ahora se sentía distinta. El sol bañaba todo en tonos dorados y el viento traía el aroma de las flores del final del verano. Bones encabezaba la caravana, seguido por Marcus, luego Tanya con Darius detrás, y tras ellos una escolta de 2 docenas de motocicletas rugiendo con desafío y triunfo. Pasaron frente a la gasolinera donde todo había comenzado. La calcomanía de la bandera confederada había desaparecido, reemplazada por un pequeño cartel que decía: «Todos bienvenidos aquí». Luis, el dependiente que había entregado las grabaciones de seguridad, los saludó desde la puerta. Los kilómetros se deslizaban bajo sus ruedas, el ritmo del asfalto borrando las últimas sombras de aquellos días oscuros. Darius tocó el hombro de su madre, indicándole que se acercara a la moto de su padre. La voz del chico se alzó clara sobre el estruendo de los motores, cargada de esa sencilla sabiduría que a veces tienen los niños. «Les mostraste quién eres, papá». Marcus lo miró, y en su hijo ya no vio solo al niño que había presenciado su arresto, sino al joven que había ayudado a cambiar el sistema. Vio también a Tanya, fuerte e independiente en su propia moto, ya no solo apoyando desde los márgenes, sino recorriendo su propio camino junto a él. Sonrió al mirar la carretera que se abría frente a ellos, el futuro desplegándose como una cinta interminable de posibilidades. «No, hijo», respondió, su voz llevada por el viento. «Les mostramos quiénes somos». Siguieron rodando, el atardecer alargando sus sombras sobre el asfalto. Ya no eran solo un hombre y su familia, sino símbolos de algo mayor. Prueba de que la justicia, aunque no siempre rápida, aún podía prevalecer. De que permanecer unidos era más poderoso que estar solos. De que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y la determinación podían iluminar el camino hacia adelante. Detrás de ellos, las motos rugían sin descanso, un testamento rodante a la unidad, a la familia, al poder de no rendirse jamás. El proyecto Darius apenas comenzaba, pero su mensaje ya resonaba en las carreteras y caminos del país. La justicia no debería permanecer sola, y tampoco quienes la defienden.